Hola gente, bienvenidos a Peludos, yo soy Michael Calderón. Yo soy Fátima Toche. El día de hoy vamos a hablar de una película peruana recientemente estrenada. Así es, hace unas semanas hicimos una previa de Avenida del Arco, estábamos hablando de musicales, pero ya vimos la película, así que momento de conversar sobre ella. Vamos a ver este video y regresamos. Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. ¿Apagó? ¡No! Me fue pésimo en el examen. Yo ni siquiera lo di. A mí me chaparon copiando. Siempre has sido una bestia copiándote. Si no logras encontrar trabajo, vive muy bajo ser profesional. Las cosas me han salido mal. El rayo esta universidad. Dice que queda una hora para el toque de queda. Los que no se quiera quedar de toque a toque. No podrás dejar atrás. ¿Qué más quieres? ¿Miki? ¿Negra? Después de tiempo, me la encontré la otra vez. ¿No te acuerdas? Cuando nos dimos un beso. Yo nunca me burlé. Me puse nerviosa y me reí nada más. Pero qué feo que se burlen de ti en tu primer beso. Estaba bella y me la llevé a pasear. Les espero, papá, un amigo. No voy a permitir que pongas en peligro a mi familia, y menos por este tipo. No soy ganado tampoco para que me vote así. Cuidado, Serrano. Sangre serrana tiene la mayoría de limeños. Así que más bien tenga cuidado usted. Por culpa de gente como tú, este país está hecho una mierda. Tu papá se está portando así porque tiene mucho miedo ¿De qué? de perderte. ¿Dónde se fueron todos? Si a mí me hubieran dicho hace años, ¿Dónde quedó la bulla? tu hijo algún día se va a oponer a ti en todo. La música se acabó, muchacho. La música no se acaba nunca. No lo hubiera creído. ¿Dónde hay cazadores? ¿Dónde están? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla que alimenta las calles del arco los viernes sangrientos de farra? ¿Dónde está? Bueno, a ver, Avenida del Arco. ¿Qué te pareció la película, Ahora, Michael? es un caso extraño Avenida del Arco y felizmente lo vamos a conversar. ¿Por qué es un caso extraño? Porque creo que acá puedes hacer dos análisis con Avenida del Arco. Uno, puedes analizar lo que es la propuesta y otro análisis del resultado. Como resultado creo que me gustó un poquito más de lo que me esperaba. Es decir, no me parece una mala película en comparación probablemente con otras. ¿Pero lo comparas con el tráiler? A ver, ¿con qué? una película en sí tiene que vivir en función a lo que trata de ofrecer. Y en función a lo que trata de ofrecer, Avenida del Arco probablemente no sea una buena película, pero tampoco me parece que sea lo peor que hayamos visto en el cine peruano o en el cine en general. No, Me para parece- nada, No lo para es. nada. O sea, creo que entra en el rango de película regular, si lo quieres poner de esa manera. No me parece que esté en ninguno de los dos extremos. De ese punto de vista, no me disgustó la película, pero dejémoslo ahí, no me disgustó, o sea, no quiero llevarlo al extremo de decir que me gustó. En cuanto a la propuesta, sí me parece que tiene cosas que dan para discutirlo de otra manera. Me parece que a nivel de película tiene muchos errores de guión. El guión tiene muchos problemas. Así es. Lo trata de rescatar con algunos números musicales vigorosos, con cierto atrevimiento de repente en cuanto a lo que te pretende contar, y el resultado es como que a media caña, ¿no? En comparación con otros productos comerciales de Tondero, probablemente sea el más pasable. Bueno, yo lo tendría que comparar directamente con su último musical, que fue Locos de Amor, y Avenida del Arco es inmensamente superior a Locos de Amor, sin llegar a ser una buena película, ¿no? Como tú dices, es regular, se deja ver, entretiene, pero definitivamente no podemos decir que es una buena película. Tiene muchos errores, como tú bien dices, de guión. Hay personajes que aparecen, dan un diálogo y desaparecen sin más.
hay, digamos, sí hay un esfuerzo, me parece, en esta vez de tratar de encajar la selección musical de canciones, digamos, rockeras de los 80 peruana en la historia. Está menos forzado que en Locos de Amor. Está un poco menos forzado, sí, pero se ve que pues, lo que querían narrar también se quedaron cortos justamente por únicamente ir en función de estas canciones que seleccionaron, ¿no? Que la selección está buena, me parece, sí, para el nivel de profundidad con el que querían abordar el tema de Lima, 80s, violencia terrorista, ¿no? Que se toca bien por encima. Y ahí vamos con el tema... Muy superficial. Muy superficialmente. Y ahí vamos con el tema de la propuesta. En cuanto a la propuesta, yo sí creo que se le puede discutir un poco más a Avenida al Arco. Y bueno, la explicación es básicamente esto. Es decir, escoge un grupo de personajes que se enfrenta al conflicto de una manera lejana, por así decirlo. Es decir, es lo mismo que pasa cada vez que conversas con alguien y te dicen los limeños se enteraron del terrorismo cuando llegó a Lima y explotó Tarata. Ya, prácticamente Avenida del Arco funciona así. Es decir, es como que hay estos personajes, o la mayoría de estos viven en una burbuja, y cuando de pronto ven que quieren participar en un concurso, se dan cuenta que hay una realidad adicional que ellos desconocían. Esa parte es como que es discutible, porque para tal caso, y es algo que discutía en redes sociales, para mí hubiera sido mucho más interesante que este personaje de Andrés Silva, que es este chico provinciano o descendiente de provincianos que vivía en el Agustino y encima es gay, hubiera sido un gran protagonista de la película. O sea, si la visión de la película hubiera sido el personaje de Andrés Silva, eso es osadía. Exactamente, son oportunidades perdidas. Eso es lo que yo siempre digo, oportunidades perdidas. El que ha vivido algo, los 80s, un poco terminando, tal vez como nosotros, otros que han vivido la movida, saben que fue una movida básicamente clase media baja, subte. Esa fue la movida de los 80s aquí en Lima. Entonces, si tú arrancas el conflicto del grupo donde debió darse y lo llevas a las casuarinas, que todavía ven lo que pasa en Lima desde el cerro, arriba, desde el cerro, como diciendo, bueno, miren la distancia, miren la distancia, ¿no? Cuando estos chicos van al Agustino, es como si fuera, no sé, cuando en el Chavo entran a la casa de la bruja del 71, que todo les sorprende como si fuera, claro, ¿no? Es otro país, es otro país. Incluso lo que dicen las canciones que ellos cantan se distancia mucho de la realidad de estos chicos, ¿no? Se distancia mucho. Entonces, Andrés Silva, claro, lo ponen ahí como el marrón de la película, que tenía sus interpretaciones de lejos, para mí son las mejores. Tenía el conflicto de que era gay, porque dijeron, ya, ahora hay que dar un pasito más y poner unos personajes gays que tampoco explotan mucho ese tema, ¿no? Lo tienen de una manera un poco primaria, ¿no? Muy primaria, ¿no? Como también distrayendo un poco del hilo principal de la película, ¿no? Y claro, el protagonista de la película, pues al final pierde entre todo esto que intentan decir y no dicen, ¿no? Con todas sus letras, ¿no? Y queda muy expuesto, que no son tan interesantes los personajes cuando lo comparas, por ejemplo, con el de Andrés Silva. Claro. No tienen profundidad los personajes, eso es lo que me parece. Sí, y es más, mañana anuncian una secuela de Avenida El Arco y la dejan de poner en el Arco y la llevan al Agustino con el personaje de Andrés Silva y uno me enojo. Pero como te decía, ya pasa por una cuestión de la propuesta, es decir, de repente sí puede ser un poco condescendiente esa manera de analizar la película, pero ya, digamos que esa oportunidad ya la perdieron. Y te quedas con lo que la película muestra, y sí, pues la película es salvable. Y yo creo que tiene algunos buenos números musicales, pero están muy aislados. Sí, y para mí el mejor no tiene nada que ver con los protagonistas. Es el de Julio Pérez, que es casi un... Es un videoclip. Videoclip de Más Poder, que debería ser el videoclip oficial. Mañana Julio Pérez, las alitas sacan una versión. Lo mejor de la película, el videoclip, y no lo hace un personaje, y es más, el mismo protagonista, y el personaje Julio Pérez es un personaje bastante accesorio y tangencial. Sí, y es curioso, estaba alucinando de una conversación con unos amigos, cómo habrá sido la conversación con Julio Pérez para poder integrarse al elenco. Le dijo, ya, hazme el videoclip de Más Poder y me sumo a tu película, ¿no? Entonces, porque es la sensación que da. Y hay tanto cuidado en ese, lo vamos a llamar videoclip porque en realidad es un muy buen videoclip. Muy bueno. Que
te hace un poco de ruido el resto de escenas musicales en los que no hay de repente tanta intención de ser original o de dar un poquito más adelante, ¿no? Eso es cierto. Por ejemplo, y yo mire, no tengo nada contra Vania Macías ni con sus bailarines, ¿ya? Pero todos van, siempre la Pero un musical no tiene que ser siempre a los protagonistas adelante y una mancha de bailarines atrás, Sí, exacto. que bailan urban cuando los protagonistas están cantando rock. Entonces, chirria, no siempre tiene que ser así un musical, no es que te tiene que acompañar una banda de bailarines, o sea, hay que apostar un poco más. Por ejemplo, a mí una parte que me gusta, donde explotan un aspecto distinto, estéticamente distinto del musical, es cuando estos chicos se rebelan, bueno, porque se rebelan de una manera bien Sí, soft, claro. frente a sus papás, paralelamente todos cantando la misma canción. Sí. Esa escena a mí me parece buena, porque por lo menos explora Hay una visualmente intención. algo distinto del musical, con, claro, no tan plano como en los otros números musicales. Esa me pareció buena, por ejemplo. Exacto, hay una búsqueda y eso es de repente, volviendo al tema de la condescendencia, algo que por ahí se podría valorar en este caso de Avenida Largo en comparación con otras películas de Tondero, en este caso, o comerciales en sí, porque me parece que lo que suele pasar en el cine peruano y que es un error que también recoge un poco Avenida Largo, es algo que ya conversábamos antes, el miedo a dar ese paso adicional, siempre quedarte en tu zona de confort que te pueda garantizar esos 400.000, 500.000 espectadores para que puedas llegar a la cuota que seguramente has comprometido con tus anunciantes. Y no necesariamente el cine tiene que ser así. Es decir, tú puedes tener el súper elenco, tú puedes meterle toda la inversión del mundo a una película, pero eso no tiene que alejarte de buscar que sea una película. Y siempre queda la sensación de que en estos casos de nuestras películas comerciales llega un momento en el que el miedo puede más. Sí, Y que sacrifican lo que en algún momento buscaba la película para poder competir comercialmente con otros títulos. Sí, definitivamente. Y sí, debo reconocer que esa película hay una apuesta un poquito más arriesgada que en otras películas de Tondero. No del todo lograda, lamentablemente, pero bueno, veámoslo como tal vez un paso más que den, ¿no? Pero sí, y el final de la película sí deja mucho que desear. Sí, el final de la película es bastante cuestionable. Por la estructura, por cómo está planteada, y en realidad es como que a mí personalmente me incomodó un poco, porque la verdad que lo que le ha pasado a estos personajes tiene tan poca importancia como para ameritar toda esta manifestación que pintan al final y que encima con una dedicatoria como si lo que hubieras estado viendo fue un antes y después en la historia del Perú que nunca más nadie debe olvidar. Sí, de acuerdo. A los personajes de la película al final nunca les pasa nada realmente dramático, real. Tienen un conflicto, una rebeldía super light, no les pasa nada, que al final tienen que forzar que ellos terminen siendo víctimas de algún acto de violencia del cual nunca fueron realmente víctimas, y armar en función a eso pues toda una peregrinación que banaliza un poco al final el tema del cual querían pronunciarse, que era el tema del conflicto armado, uno entendería, ¿no? Un poco Pepsi se sintió. Totalmente Pepsi, tomemos San Marcos agarrados de la mano y cantando Kumbaya. Así es. Bueno, hay mucho para discutir en Avenida Larco. Sí. Seguramente, bueno, en mi caso y en el de Fátima ya hemos dado antes nuestras opiniones en redes, pero era un buen momento para conversar de la película. Hay mucho para analizar y hay mucho por esperar de lo que puede ser el cine peruano y sus posibilidades. Por lo menos ese ha sido nuestro análisis y ya nos reencontramos en un siguiente Peleagudos. Nos vemos, chao. Chao, chao.